El Grupo 1 en el tema de transparencia y rendición de cuentas estuvo platicando de varias cosas importantes. La primera es la importancia de exigir una buena rendición de cuentas y para eso vimos que la reforma constitucional que tenemos, la ley federal, son buenas herramientas, pero que hay un problema en los institutos de transparencia y acceso a la información, sobre todo en muchos estados donde los gobiernos se han impuesto y han hecho retrocesos y están dificultando el acceso a la información. También los gobiernos están incumpliendo disposiciones legales en que tendrían que tener clara la información hacia el público para poder revisar cómo se están haciendo los gastos y cómo están gastando los recursos. Y el otro tema que estoy viendo y que es muy importante porque es el tema prioritario en la agenda del ANCA es que vamos a promover, vamos a promover el cambio en el financiamiento al público, a los partidos políticos. Para eso está presentada la propuesta ya para modificar el artículo 41 de la Constitución, que dice ahora que se multiplica el porcentaje del salario mínimo por el número total de los inscritos en el padrón, con lo cual el dinero de los partidos siempre va a crecer porque va a crecer la población. Lo que propone el ANCA y lo que propone nuestro grupo es que eso se modifique y que el financiamiento de los partidos sea por los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Eso le da valor al voto nulo y eso hace que los partidos estén obligados a cumplir los votos de ciudadanía y eso permitiría que solo en este año se reduzca 57% los 3.200 millones de pesos que se aplicaron los partidos a sí mismos en un contexto de crisis y de aumento de impuestos, solo en el presupuesto federal, en un año en que no hay elecciones federales, solo para gasto corriente y para mantenerse a sí mismos. Por eso estamos exigiendo que ya le bajen modificando esta fórmula. Bien, partimos del entendido de que cualquier dinero público debería estar sujeto a rendición de cuentas. Y la preocupación central es la impunidad con la que vive la clase política ante la falta de transparencia y la falta de información. La pregunta central es, yo como ciudadano, ¿qué hago para que se apliquen sanciones? Si bien el marco legal es ineficiente o insuficiente, se debe aplicar para fincar responsabilidades. Tenemos dos caminos a recorrer simultáneamente. Por un lado, la reforma del marco legal para cubrir los huecos existentes y abrir los candados que impiden fincar obligaciones, como por ejemplo la rendición de cuentas de los estados del uso que dan al presupuesto público obtenido por parte de la Federación. Y por otro lado, la denuncia y protesta ciudadana, donde junto con la manifestación debe ir acompañada la denuncia legal. Para esto último, nos serviría mucho escoger un caso que pueda ser representativo de todos los demás y elaborar un manual táctico de denuncia ciudadana, con un mecanismo común con el cual se logren resultados para luego intercambiar acciones exitosas y motivar la capacitación de la ciudadanía para dar seguimiento a los muchos agravios que existen. Finalmente, hay que incluir en el debate de la rendición de cuentas a las empresas privadas, para que también estén sujetas a rendición cuando surten efectos públicos. Si el acceso a la información sirve para fincar responsabilidades en cargos públicos, lo mismo debe ocurrir con las empresas que afectan el bien común. Y para esto, la mejor propuesta son las acciones colectivas para demostrar el interés jurídico. Las conclusiones del equipo 2 y 5, que vamos a eliminar el 5, entonces el 2. Tenemos 8 puntos. El primero sería que los partidos políticos fueran también sujetos obligados por la ley o por las leyes de transparencia. El segundo punto sería que los organismos encargados del tema de transparencia sean realmente ciudadanos, autónomos e independientes y que los integrantes de estas organizaciones de transparencia sean a propuesta de la sociedad civil. El tercero sería articular todas las campañas bajo la campaña, esta es una propuesta, titulada Ken Pompo o en underground no me chingues. Incluir estas campañas, en las campañas el compartir las habilidades desarrolladas para accesar a la información y fomentar la conciencia de que se trata de nuestro dinero, el que está siendo utilizado, y que siendo nuestro dinero, la información debería estar lista para que podamos recibirla y entenderla, o sea, que sea un acceso más fácil sin trámites, considerando su aplicación a nivel local y todas estas campañas deberían de ser ligadas a la imagen de la ANCA para que se vea que es un movimiento global. El cuarto sería el marcaje directo a los funcionarios. El quinto sería acciones colectivas y amparos colectivos en temas de rendición de cuentas y transparencia. El sexto,
transparencia en las negociaciones tanto entre partidos políticos como hacia adentro de los partidos políticos. El séptimo, los partidos políticos que presenten listas físicamente de sus ingresos y gastos afuera de sus oficinas en todos los niveles, ya sea municipal, estatal y federal, para que cualquier persona pueda pasar por ahí y pueda ver las listas del nombre de quién dio dinero y en qué se gasta. El octavo sería invadir los medios alternativos, es decir, no quedarnos con los periódicos ahora tienen muchos problemas de libertad de expresión, nosotros le damos la vuelta utilizando los medios alternativos. Y nuestro ideal sería, que nos planteamos como grupo, fue que predomine la transparencia y que la ciudadanía sea muy activa en la búsqueda de información. En la mesa 3 estuvimos trabajando sobre 5 puntos elementales de lo que sería el ideal en términos de rendición de cuentas y transparencia. El primero, que es ya muy obvio, es la inclusión como sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de todos los organismos que reciben recursos públicos, sobre todo el caso de los partidos políticos y de los sindicatos, y además exigir que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo tuvieran que someterse a los dictámenes de un órgano autónomo, como lo es el IFAI, y sobre cómo entregan la información, porque resulta que como ellos tienen sus propios consejos y sus propias unidades de enlace, pues son juez y parte en la definición de qué información que manejan es pública y qué información no lo es. También creemos que tiene que haber mecanismos y herramientas que hagan que la ley sea vinculante, que tenga consecuencias al ser opaco y que no se quede nada más en ciertas recomendaciones. Propusimos también que se debe garantizar la autonomía de los institutos de acceso a la información, lo que les comentábamos, que como está sucediendo ahora desafortunadamente con el IFAI y con otros institutos autónomos, que van perdiendo la característica de ser ciudadanos, entonces tener algunos mecanismos para que estos organismos realmente sean ciudadanizados, y proponemos por lo pronto que sean los organismos civiles, las universidades o los académicos quienes propongan los perfiles y quienes propongan incluso quiénes pueden ocupar estas consejerías o estas comisiones autónomas, para que dejen de ser partidistas, para poderle quitar la parte partidizada o cercana a los diferentes poderes que en realidad deben de ser vigilados. Otra más es la observación de los 3 poderes por un organismo autónomo, que ya comentamos, y finalmente cómo hacemos que los ciudadanos sepan que el derecho a la información pueden exigirlo. Tiene que haber campañas de difusión masivas y muy fuertes en donde las organizaciones de la sociedad civil tendremos que hacernos corresponsables y proponer eso, que un ciudadano a pie sepa que tiene derecho a la información y que puede acceder a esa información de una manera sencilla y efectiva. Para la campaña de Ya Bájenle estuvimos también platicando cómo fortalecerla y proponíamos que la participación del ANCA en los estados tiene que ser sobre todo en aquellos donde se van a llevar a cabo elecciones durante este año, y conseguir que los que van a ser candidatos de los partidos asuman la propuesta de Ya Bájenle, justamente como viene redactada, y se comprometan a reducción de los recursos de los partidos políticos, y replicarlo en el resto de los estados en donde el ANCA está con toda la fuerza para poder conseguir que se lleve a la agenda de los legisladores a nivel